Imagina un depredador más largo que el mismísimo Tiranosaurio Rex, con una mandíbula llena de dientes afilados como dagas, y una extraña vela gigantesca sobre su espalda. No es una criatura de ciencia ficción, es real, y su nombre es Spinosaurus. Este coloso vivió hace unos 95 millones de años en lo que hoy es el norte de África, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los dinosaurios más enigmáticos jamás descubiertos. Lo que hace único al Spinosaurus no es solo su tamaño, sino su estilo de vida. A diferencia de otros dinosaurios carnívoros, este depredador no estaba limitado a la tierra firme. Todo indica que fue un experto nadador, capaz de acechar a sus presas tanto en ríos como en lagos, algo que lo convierte en un verdadero híbrido entre monstruo terrestre y bestia acuática. Pero, ¿cómo era realmente? ¿Para qué servía esa vela tan extraña? ¿Y cómo logró convertirse en el depredador más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra? Acompáñame, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía lo que creías saber de los dinosaurios, sino que cambiará por completo tu imagen de ellos. La historia del Spinosaurus comienza en 1912, cuando un paleontólogo alemán llamado Ernst Stromer exploraba el desierto del Sahara en Egipto. En medio de dunas y rocas ardientes, Stromer y su equipo encontraron restos fósiles de un dinosaurio nunca antes visto, huesos gigantes, dientes cónicos y fragmentos de lo que parecía una estructura vertebral descomunal. Cuando Stromer reconstruyó mentalmente al animal, quedó asombrado. Aquellas espinas dorsales medían más de 1,5 metros de alto y formaban una especie de vela. Era algo completamente distinto a cualquier depredador conocido. Sin embargo, su hallazgo estuvo marcado por la tragedia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fósiles originales fueron destruidos en un bombardeo en Múnich, dejando al Spinosaurus envuelto en un aura de misterio durante décadas. Por casi medio siglo, la comunidad científica solo pudo especular sobre su verdadera forma y tamaño. Algunos pensaban que era un depredador terrestre, otros que vivía cerca del agua, pero sin pruebas. Todo era teoría. No fue sino hasta el siglo XXI, gracias a nuevos descubrimientos en Marruecos y Egipto, que la verdadera naturaleza del Spinosaurus comenzó a salir a la luz. Y lo que revelaron esos fósiles cambió para siempre nuestra idea de los dinosaurios. Cuando los nuevos fósiles fueron analizados, los paleontólogos confirmaron algo que parecía sacado de una película. El Spinosaurus no era solo un cazador terrestre, sino un depredador semiacuático, el primero de su clase entre los dinosaurios grandes. Su cráneo, alargado y estrecho, recordaba al de un cocodrilo moderno, con mandíbulas repletas de dientes cónicos perfectos para atrapar peces resbaladizos. Sus fosas nasales estaban situadas en la parte superior del hocico, lo que le permitía respirar mientras su cabeza permanecía sumergida, acechando a sus presas bajo el agua. Pero había más. Sus extremidades posteriores eran más cortas que las de otros dinosaurios depredadores como el tiranosaurio o el gigantosaurio, y su cola era larga, flexible y adaptada para impulsarse en el agua. Esto lo convertía en un nadador formidable, capaz de moverse con agilidad en ríos y lagunas. El descubrimiento de estas adaptaciones rompió el molde de lo que creíamos saber sobre los dinosaurios carnívoros. Hasta entonces, todos los grandes depredadores eran considerados reyes de la tierra firme, pero el Spinosaurus parecía dominar también el reino acuático, y esa versatilidad lo convertía en un cazador implacable en dos mundos. Imagina un río ancho, lento y cargado de vida, en medio de la exuberante vegetación del Cretácico. Peces gigantes, tortugas prehistóricas y cocodrilos primitivos compartían esas aguas. Pero había un depredador que eclipsaba a todos: el Spinosaurus. A diferencia de otros dinosaurios carnívoros, no dependía únicamente de cazar en tierra. Se internaba en los canales fluviales, moviendo su cola como un remo, acechando bajo la superficie. Con una precisión letal, podía abalanzarse sobre un pez de gran tamaño en una fracción de segundo. Su dieta no se limitaba a peces. Si una oportunidad aparecía, no dudaba en atacar presas terrestres que se acercaban al agua a beber. Incluso, algunos expertos sugieren que podría haber competido con otros depredadores como el Carcharodontosaurus, arrebatándoles presas o expulsándolos de su territorio. Este estilo de vida lo hacía único, pero también peligroso para cualquiera que osara entrar en su dominio. El Spinosaurus no necesitaba rugir para intimidar. Su sola silueta, con esa enorme vela recortada contra el sol, era suficiente para infundir miedo. En los ríos del norte de África, él no era solo un depredador. Era el soberano indiscutible,
Uno de los debates más fascinantes entre los paleontólogos es cómo el Spinosaurus usaba sus patas y su cola. Sus extremidades traseras eran sorprendentemente cortas para un depredador tan grande, lo que llevó a algunos investigadores a pensar que no estaba diseñado para correr largas distancias en tierra. En cambio, estas patas podrían haber funcionado como potentes remos, ayudándolo a impulsarse bajo el agua. Estudios recientes de fósiles revelan que sus huesos eran más densos que los de otros dinosaurios carnívoros, lo que habría reducido su flotabilidad, permitiéndole sumergirse y nadar con más control. Además, su cola ancha y flexible, con vértebras altas y alargadas, podría haber funcionado como un propulsor, moviéndose de lado a lado como lo hace un cocodrilo. En tierra, sus patas cortas lo harían más torpe que un T-Rex, pero en ríos y lagunas, esta desventaja se transformaba en una ventaja. Algunos científicos incluso sugieren que el Spinosaurus pasaba más tiempo en el agua que cualquier otro dinosaurio carnívoro conocido, usando sus patas y cola como un verdadero arsenal acuático. Durante décadas, los restos del Spinosaurus eran fragmentarios, lo que dejaba mucho espacio para la especulación. Sin embargo, todo cambió en 2014, cuando un equipo de paleontólogos en Marruecos descubrió fósiles excepcionalmente bien conservados que incluían patas, vértebras de la cola y huesos de la cadera. Al analizarlos, los científicos se dieron cuenta de que sus patas traseras eran mucho más cortas de lo que se pensaba, y sus huesos más densos y pesados. Esto encajaba perfectamente con un estilo de vida semiacuático. Además, la estructura de las vértebras caudales, altas y alargadas, reveló que la cola podía ondularse lateralmente con fuerza, generando un impulso similar al de un cocodrilo moderno. En 2020, un estudio publicado en la revista Nature confirmó que la cola del Spinosaurus era un órgano de propulsión altamente especializado, algo nunca visto antes en un dinosaurio depredador. Estas pruebas no solo respaldaron la idea de que cazaba en el agua, sino que también lo convirtieron en el primer dinosaurio conocido capaz de nadar activamente, y no solo de vadear ríos. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a entender cómo este monstruo fluvial dominaba su entorno. Durante millones de años, el Spinosaurus dominó los ríos y humedales del norte de África, convirtiéndose en el depredador más temido de su época. A diferencia de otros dinosaurios carnívoros, su territorio no era la llanura ni la selva, sino los cursos de agua, donde reinaba como un auténtico soberano anfibio. Allí, cocodrilos primitivos, peces gigantes y tortugas colosales convivían, o huían, si el Spinosaurus aparecía. Su tamaño, que superaba al del mismísimo T-Rex, le daba una ventaja indiscutible. Pocos se atrevían a desafiarlo. Incluso otros grandes depredadores terrestres preferían mantenerse alejados de sus dominios acuáticos. Su habilidad para moverse entre dos mundos, agua y tierra, lo hacía casi invencible, capaz de cazar lo que quisiera. Pero su reinado no se basaba solo en la fuerza. La especialización de su cuerpo le permitía aprovechar recursos que otros no podían, lo que le dio una supremacía absoluta en un nicho único. Mientras otros competían ferozmente por presas terrestres, el Spinosaurus tenía un banquete casi exclusivo bajo la superficie. Por millones de años el agua fue su trono, y cada remolino en el río podía ser una señal de su presencia y de un final inminente para quien lo detectara demasiado tarde. El reinado del Spinosaurus terminó abruptamente, no por un enemigo directo, sino por fuerzas que ningún depredador podía vencer: el cambio del mundo. Hace unos 95 millones de años, los ríos y humedales que eran su hogar comenzaron a desaparecer debido a alteraciones climáticas y movimientos de las placas tectónicas. Su imperio acuático se reducía, y con él, sus oportunidades de cazar. Las presas que habían sustentado su poder comenzaron a escasear. Peces gigantes desaparecieron, y nuevos depredadores surgieron, obligando al Spinosaurus a competir en un terreno que no dominaba: la tierra firme. Allí, su cuerpo adaptado al agua le jugaba en contra. Algunos científicos creen que erupciones volcánicas y cambios en el nivel del mar contribuyeron a su desaparición mucho antes del famoso meteorito que aniquilaría a la mayoría de los dinosaurios. Otros sugieren que pudo haber sobrevivido más tiempo, adaptándose, pero finalmente, las condiciones cambiaron demasiado rápido incluso para un depredador tan formidable. Y así, el soberano de los ríos se desvaneció en la historia, dejando tras de sí fósiles que hoy nos cuentan su leyenda. Un recordatorio de que, incluso los reyes más temibles, tarde o temprano, deben ceder su trono,